Hola, eh, bienvenidos a esta presentación donde vamos a hablar sobre el troncoencéfalo y el diencéfalo. Esta es una presentación y una grabación hecha para una asignatura de bioevolución de el programa de psicología de tercer semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana con sede en Montería. El tema que nos atañe pues, es el troncoencéfalo y el diencéfalo e iremos abordando cada una de sus partes, todas sus estructuras y funciones como tal. Empecemos en primer lugar hablando del troncoencéfalo. El troncoencéfalo realmente no es más que una estación de relevo, ¿verdad? Una estación energética en la cual están llegando todos esos potenciales de acción, todos esos potenciales aferentes que luego serán distribuidos, pues obviamente en cada una de las áreas del cerebro. Hay que decir que el troncoencéfalo tiene el 60% de todas las neuronas que están en nuestro organismo. De ese billón de neuronas, el 60% se encuentra en el troncoencéfalo. Y se pueden determinar tres partes dentro de su estructura, que es una parte inferior, que es el bulbo raquídeo, como se puede ver en esta imagen, en la porción C de la imagen, que hace una representación del troncoencéfalo. La segunda parte de la estructura es el puente o la protuberancia, el puente Barolio, que es la parte B que podemos ver en esta imagen, y una tercera parte que es el mesencéfalo como tal. ¿Qué contiene dentro de su misma neuroanatomía el troncoencéfalo? Pues hay una parte muy importante y es los pares craneales, ¿verdad? Los pares craneales son pues, unas estructuras nerviosas que están pues obviamente en el tronco encefálico y son responsables de la transmisión de la información sensorial y motora entre el encéfalo y bueno y diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Aquí pues también se tiene toda esa información aferente de los estímulos que nos llegan, ¿verdad? Como seres humanos, como personas, como organismos. Existen 12 pares craneales, ¿verdad? Que son enumerados del número romano, desde el 1 hasta el 12, en función de la posición, cómo se encuentran precisamente ubicados dentro del troncoencéfalo. A ver, esto se hace a partir del origen aparente, ¿verdad? Porque también podemos encontrar dentro de la literatura lo que son los núcleos craneales de cada uno de ellos, pero bueno, de acuerdo a su origen aparente, los podemos clasificar de esta manera. Cada uno de sus nervios tiene una función que puede ser sensitiva sensorial, puede ser motora o también puede ser mixta, como veremos a continuación. Según el origen aparente, como ya lo dije anteriormente, existen estos 12 pares craneales. Están enumerados en el siguiente orden y con números romanos. El primer par craneal pues es el par olfativo, ¿verdad? Este es un par craneal, un nervio sensorial, permite o su función es precisamente recibir esos estímulos olfativos que nos llegan a través del sentido del olfato y llegan al cerebro para su proceso. O sea, acordémonos que bueno, tiene una función muy importante el olfato dentro de nuestra operatividad como tal. El segundo par craneal es el par óptico. El par óptico es realmente otro nervio sensorial en el cual nos llegan las imágenes del exterior a nuestro cerebro. Hay que recordar que bueno, la realidad lo que nosotros vemos es una destructuración y una vuelta a armar nuevamente como de un rompecabezas de lo que está afuera. Entre otras cosas viene siendo una traducción. Nosotros al final lo que hacemos o lo que hace nuestro cerebro es una traducción propia de lo que ve exteriormente. El tercer par, bueno, ya es un par motor, tiene que ver también con las funciones del órgano y se llama el par craneal oculomotor.
¿Qué hace este par craneal? Este par craneal es el propio movimiento del ojo, la apertura, el cierre de lo que es el lente como tal, que nos permite de alguna manera también hacer una dilatación o una contracción de nuestra pupila y de nuestro lente. El cuarto par craneal también es un par motor que es troclear y tiene que ver también con la visión. Este par craneal troclear, de ahí tenemos un movimiento del ojo hacia el interior y hacia abajo, ¿verdad? Ese movimiento que hacemos con el ojo hacia adentro, hacia abajo. Y es pues lo que relacionamos con un movimiento patético, de ahí viene el tema de mirada patética. El quinto par craneal es el trigémino. Este es un par craneal sensorial, ¿verdad? Que lo que hace es captar esos estímulos, esas sensaciones que tenemos en tres partes. Por eso el trigémino, que es esta zona de la frente, lo que son mejillas, la parte media del rostro y al final la mandíbula o quijada o el mentón, esas sensaciones que nos llegan a través de eso. El sexto par craneal vuelve a ser un par motor del ojo y es el abducen, que tiene esos movimientos verticales, movimientos que también van normalmente hacia afuera. Un séptimo par craneal, que es un par craneal motor, que en este caso viene siendo el facial. Como vemos, este par craneal facial es motor, son a través del cual podemos expresar las reacciones en nuestro rostro, y también viene siendo de alguna forma pares craneales que van de la mano con toda la actividad física que podemos tener en el rostro, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de donde están ubicados más o menos los pares craneales, con unas conexiones diciéndonos si son sensoriales, si son motores o si son mixtos también. Encontramos como octavo par craneal en esta zona que podemos ver aquí, que es el par craneal vestíbulo coclear. Ese es nuestro par craneal auditivo. Tiene dos funciones primordiales, que obviamente son el captar las ondas sonoras auditivas, que son las que nos llegan también al cerebro, y otra parte muy importante que es la de la localización de la posición del cuerpo humano. Entonces es uno de los pares craneales muy importantes que nosotros tenemos. Viene el noveno par craneal, que es el glosofaringio, ¿verdad? Esto es como nosotros captamos, sentimos, sobre todo el tema de sabores y sensaciones desde la parte trasera de la lengua hacia todo lo que es la faringe. O sea, estamos hablando de un nervio obviamente sensorial. El décimo par craneal es el nervio vago. Es muy importante porque es que este es un par craneal mixto, ¿verdad? No solo es sensorial, recibe obviamente todos los estímulos sensoriales de las vísceras del cuerpo, de todos los órganos viscerales, y también es el encargado de los movimientos de nuestros órganos internos vitales, tales como el corazón, como los pulmones, por ejemplo. Es válido hablar de que este par craneal es mixto porque tiene una composición de sus funciones muy bien marcadas dentro de lo sensorial y lo mixto. Hay algunos pares craneales, haciendo aquí un paréntesis, que también tienen tipos de funciones no solo sensoriales, sino mixtas también, como el trigémino, ¿verdad? Que por lo menos esta última zona, lo que compromete lo que es el mentón o la mandíbula, tiene movimiento, también tiene esa función del movimiento, pero como solo viene siendo un 30% de esas tres partes o de esas funciones totales que tiene el nervio trigémino, pues los neuroanatomistas lo consideran precisamente un nervio sensorial realmente.
pues más que otra cosa. Entonces, de pronto ahí saber que existen este tipo de pares craneales que tienen estas dos funciones. En el lugar número 11 de los pares craneales, pues tenemos lo que es el nervio accesorio, que es el movimiento que podemos realizar con la clavícula y el esternocleidomastoideo. Estos giros, podemos girar la cabeza sin necesidad de girar todo el tronco. Esto es pues, un nervio motor que nosotros tenemos. Y como 12º o en 12º lugar, pues ya encontramos el nervio pues, hipogloso, que es un nervio que maneja una complejidad grandísima, pues son todos los movimientos pues, orofaciales y de la lengua, con un movimiento que nos permite también generar los sonidos, las palabras, el diálogo y el habla. Veamos algunas patologías de los pares craneales referidos a un problema pues, psicológico. O sea, cuando hay algún tipo de comprometimiento de estos pares craneales, ¿qué tipo de patología podemos ver? Empecemos pues en orden. Hablemos del par craneal olfativo. Podemos hablar de una patología que es la hiperosmia, que viene siendo una sensibilidad mucho mayor hacia el tema de los olores, por ejemplo, que podríamos pensar en algún momento que esto sería algo positivo, pero realmente tiene tanta intensidad que de alguna manera genera cuadros pues muy estresantes para las personas, para quienes lo padecen, y están asociadas también con generación de cierto tipo de alergias, ¿verdad? Esos olores que se sienten, que lo sentimos normalmente en cierta intensidad media, estas personas lo sienten en intensidad muchísimo más alta, generan muchas veces cantidad de estornudos, lagrimeo, problemas de sinusitis, y esto afecta obviamente la vida o el transcurrir normal de la persona. En cuanto al par óptico, podemos tener una patología que es la ceguera cortical, ¿verdad? Esto es personas que pues, por este daño en este par craneal pueden percibir algún tipo de alucinaciones que pues te van a generarles de alguna forma mucha confusión, y esa confusión va de la mano con cuadros de ansiedad muy fuertes, muy potentes, pero pues es por el daño de este par craneal. En el par craneal oculomotor podemos tener una patología que es el síndrome de Parnau, que es una dificultad para mover los ojos verticalmente. Eso que va a generar un desorden espacial de la persona. Muchas veces se va a sentir confundida. Esto va a generar cuadros de estrés, mucha confusión, y de alguna forma se va a ver afectada la conducta normal del sujeto o de la persona. En cuanto al par craneal troclear, una de las patologías que se pueden presentar es la desviación vertical del ojo, ¿verdad? Una desviación hacia arriba, que esto genera una visión también distorsionada, problemas que vas a tener para algunas actividades que son de normalidad, como leer, conducir o hasta el mismo movimiento del cuerpo. Entonces, esto va a generar también cuadros muy negativos dentro de la conducta de la persona, donde algunas veces va a presentar algunos episodios de no querer salir, no querer relacionarse y mantenerse recluido de pronto en un lugar seguro como la casa. En cuanto al par craneal trigémino, podemos tener una hipersensibilidad facial, que va a ser como una patología, es una respuesta exacerbada a ciertos tipos de estímulos táctiles que se puedan tener. Son personas que van a tener muchos problemas al momento de dormir, de ajustar su rostro contra una almohada, de la misma sensación o el tacto o presión que puede hacerle otra persona. Temas tan sencillos como saludar, juntar la mejilla para un beso, se vuelven muy complicados por esta hipersensibilidad que existe dentro de este par craneal como tal. En cuanto al nervio abducen, hay una patología que es el síndrome de Duane,
que es una anomalía congénita que afecta precisamente ese control del movimiento que tiene el ojo, ¿verdad? Van a quedar ciertos movimientos oscilatorios, las personas no empiezan a ver muy bien. Esto genera a veces mucha represión social, no quieren hablar o relacionarse con otras personas porque pues sienten que le están viendo la mirada, que está desviada. También puede generar ciertos tipos de problemas fisiológicos adicionalmente si se presenta a temprana edad para el tema de la escritura o la lectura con posiciones un poco extrañas que van a generar problemas en la columna y de posición, escoliosis y otras cosas que al final se verán reflejados dentro de la conducta de la persona. En cuanto al par craneal facial, podemos tener una patología de varias que se pueden presentar, que es el hemiespasmo facial. ¿Qué es esto? Es una contracción involuntaria de los músculos de uno de los lados del rostro, de uno de los lados de la cara, debido a la inflamación de ese nervio. Vemos personas que de pronto están torcidas, con sonrisas un poco muy raras. Esto también puede generar problemas para relacionarse socialmente, para estar abiertamente en ciertos lugares, pues precisamente por temor o vergüenza de mostrar cómo se encuentra la condición de su rostro. En cuanto a los pares craneales vestíbulo-coclear, puede haber hipoacusia o hiperacusia. En el caso de la hipo, se empiezan a dejar de tener esos estímulos auditivos, no se podrían captar, y en la hiperacusia se captan demasiado y pueden generar problemas también de pasar siempre en alerta por cierto tipo de sonido. Pero en el tema de la hipoacusia es una pérdida auditiva y puede ser una hipoacusia súbita. Entonces imagínense el tipo de trauma que puede generar perder el oído o la sensación auditiva en un momento eventual. En cuanto al par craneal glosofaringio, podemos hablar, por ejemplo, de una patología que es la disfagia, que es una dificultad para tragar, ¿verdad? No solo el tema de alimentos, sino también la propia saliva, y esto empieza a generar una cantidad de miedos dentro de la persona, también simplemente en acciones normales como comer, como nutrirse, y son problemas y empiezan a presentarse trastornos en la alimentación que también afectan directamente el comportamiento. En cuanto al nervio vago, podemos hablar de entre muchas patologías, como una de ellas la bradicardia vagal, que no es otra cosa que una reducción en la frecuencia cardíaca. Entonces hay personas que empiezan a sentirse como con mareo, ganas de desmayarse de una manera súbita también. Esto empieza a generar mucho miedo interno, ataques de pánico, y pueden de alguna manera estos comportamientos o estos problemas psicológicos relacionarse con otro tipo de problemas dependiendo dónde ocurran. Si por un ascensor puede confundirse de pronto que tienen miedo a esos espacios cerrados, o algún tipo de situaciones que no es manejable, pero es realmente una baja en el ritmo cardíaco que no está correlacionado con otro tipo de enfermedades fisiológicas pues de manera aparente. En cuanto al nervio accesorio, podemos hablar de una patología que es la tortícolis espasmódico, ¿verdad? Los músculos del cuello se contraen de manera involuntaria. Hacer un giro, mirar hacia un lado, se dificulta absolutamente mucho por un determinado tiempo, y actividades normales pues se les dificulta demasiado realizarlas. En cuanto al nervio hipogloso, podemos hablar de la atrofia lingual, ¿verdad? Que es una debilidad o una parálisis precisamente en la lengua, en los movimientos que tiene la lengua, y también van a dificultar temas como la alimentación o para tragar o pasar líquidos y la propia saliva.
Vamos a pasar a hablar de otra zona que es el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura súper importante dentro del funcionamiento de nuestro organismo, obviamente de nuestro cerebro. El diencéfalo es ese órgano donde ocurre o de donde sale la génesis de toda esa conducta o comportamiento que nos gusta, que queremos, pero que a pesar de que saber que pueden producirnos daños y que son malos, lo seguimos haciendo. Hay que hablar que aquí en el diencéfalo, ahorita hablaremos de sus partes, es donde ocurre todo el tema de emoción primaria, ¿verdad? De todas esas sensaciones básicas que tenemos ante ciertos estímulos. Y también existe esto hablando desde la teoría de Damasio, unas sensaciones secundarias que ya son los sentimientos, que ya son respuestas también fisiológicas, neurológicas, psicológicas a ciertos estímulos, que pues, muy seguramente algunos repetiremos, otros evitaremos. Y bueno, y hay emociones morales que son terciarias, que son emociones con las cuales podemos nosotros utilizar los sentimientos y para controlar o manipular a otras personas o también manipularnos nosotros mismos. El diencéfalo es una parte muy importante porque aquí toda esta información que va del troncoencéfalo llega al diencéfalo y el diencéfalo también es una distribución de hacia dónde va esa información. Ahí genera una respuesta. Al generar una respuesta estamos hablando de un marcador somático. Cuando llega un estímulo, los estímulos siempre van a tener una respuesta, siempre van a tener una respuesta. Y este estímulo va a tener una respuesta positiva o negativa. Este va a tener una valencia de respuesta dentro de esto. Y esto se llama marcador somático. Y después vamos a ver que una de las estructuras del diencéfalo, el hipocampo va a grabarlo, ¿verdad? Y lo que hace por simple evolución, por simple supervivencia es realmente repetir esas sensaciones buenas para que hayan respuestas agradables y evitar aquellas que son negativas. Esto afianza muchísimo toda la teoría conductual del aprendizaje y lo que es el conductismo clásico, en el cual pues, pueden existir estímulos, ¿verdad? Potenciales, estímulos neutros, donde los primeros pues, generarán algún tipo de respuesta, los segundos existen pero no generan una respuesta, pero al asociarlo vamos a tener una respuesta por parte del estímulo neutro. Esto gracias a las funciones del diencéfalo. Una de las estructuras que se encuentra en el diencéfalo es el tálamo. El tálamo es un área de tránsito, ¿verdad? Es como un agente de tránsito. Es que organiza y distribuye los potenciales de acción que llegan a través del troncoencéfalo hasta él y los empieza a enviar a las áreas especializadas para cada uno de ellos. ¿Cómo hace esto el tálamo? No lo sabemos. Aún no hemos podido entender cómo realiza esta función, pero es la función que hace el tálamo de organizar y distribuir los potenciales de acción. Tiene cuatro núcleos realmente, que son la parte anterior, el núcleo anterior, la parte medial, la parte lateral del tálamo y una zona que se llama intralaminar, que es como que une a estos núcleos. Hablemos ahora del hipotálamo. El hipotálamo es un núcleo regulador de la conexión entre el tálamo y la hipófisis. Es decir, el tálamo envía una información al hipotálamo, este la organiza, ¿verdad? Este viene siendo como un punto medio, intermedio de la organización de ese potencial de acción. Y lo que hace es enviarle una información a la hipófisis, a la glándula pituitaria, para que de alguna manera le da la orden para que emita en cierto tipo de cantidades las hormonas que son necesarias para ese momento. Hay que hablar que el hipotálamo pues contiene todos los núcleos de estas neuronas y lo que son las dendritas y los axones llegan a la hipófisis, por eso es que son dos órganos que están conectados íntimamente dentro del tema de su función.
La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, es toda la madre del sistema hormonal, ¿verdad? Es la que se encarga de la organización de la respuesta hormonal. La, la conforman dos estructuras, que es la cara anterior y la cara posterior. Y cada una de estas estructuras o estos núcleos estará emitiendo un tipo de hormonas especializadas para diferentes necesidades que tiene nuestro organismo. Algunas de las hormonas en la cara posterior, anterior, como la prolactina, que es la hormona de la leche materna, de generarla como tal, preparar el tema de los pechos, los senos en la madre, para que pueda alimentar la misma generación de la leche materna. Dentro de eso. La gonadotropina, pues estamos hablando de una hormona precisamente muy presente en el tema del crecimiento como tal. La gonadotropina pues hace parte importante de alguna forma en todo lo que viene siendo el crecimiento del ser humano como tal, y preparando también al ser humano pues para ciertas reacciones, ¿verdad? A ver, la gonadotropina es una hormona muy importante en el sentido de que, por un lado, genera saciedad, ¿verdad? En el organismo. Cuando comemos genera mucha saciedad. Pero es muy importante porque eh, no solo es en el sistema digestivo y en la descomposición del alimento. Por eso es que digo que es muy importante para el crecimiento como tal. O sea, es importante para que lleguen estos nutrientes a nuestro organismo, sino que más adelante también va a tener una relevancia con la generación de otro tipo de hormonas que, si son buenas, como el cortisol, pero pues en exceso pueden generar algún tipo de problemas en el comportamiento y en temas de estrés. La somatotropina, pues es la hormona para el crecimiento de los huesos. Hablamos de la tireotropina, que es el crecimiento y el desarrollo del sistema reproductivo del ser humano y sexual. O sea, todos los seres humanos desde que nacemos estamos preparados para la sexualidad. Y la adrenal, ¿verdad? Que es la que le indica a los riñones, el hígado y al sistema digestivo, que genere también el cortisol. Con la gonadotropina hay dos, aunque están íntimamente relacionadas. La gonadotropina, cuando no se emite en cantidades que son importantes, van a existir también problemas de adicción a la comida y a ciertos comportamientos. La cara posterior produce algunas de las hormonas, como la oxitocina, que es llamada la hormona del amor, ¿verdad? También no solamente existe en el tema de relaciones interpersonales y sentimentales, sino que esta hormona pues hace que haya una relación o se cree una relación directa entre el niño y la madre cuando está en la acción de amamantar como tal. Y la vasotropina, que es una producción o es la que se encarga de la producción de la excreción, en este caso de los riñones, ¿verdad? Las excretas urinarias como tal. Hablemos de los ganglios basales. Los ganglios basales pues son unos núcleos subcorticales situados en lo profundo de los hemisferios, ¿verdad? No es fácil abrirlo si no biseccionamos o diseccionamos el cerebro y vemos que está en el interior de los hemisferios. Se encarga de todo el tema de control motor, regulador de los movimientos voluntarios, la postura, muy importante, se encarga del tono muscular, cómo nos vemos, cómo nos evidenciamos, nuestra silueta, nuestra posición de nuestros músculos y demás. Y también ejecución de movimientos que son muy precisos, ¿verdad? Los ganglios basales se encargan mucho de esto. También tienen un filtro que hace que toda esta locución, toda esta parte motora sea apropiada dependiendo del estímulo como tal. Hablemos del hipocampo. Interesantísimo, ¿verdad? El hipocampo es
es ese órgano que permite grabar. Hablar del hipocampo es hablar de memoria, definitivamente. Está ubicado en la base del cerebro, está muy pegado junto a otro órgano que es la amígdala. Es un centro regulador de la memoria. Y entre la amígdala y el hipocampo hay una red neuronal, ellos comparten circuito. Cuando tú tienes una sensación, un estímulo, el hipocampo, siendo tanto un estímulo positivo o negativo, lo guarda. Acordémonos de ese proceso de memoria, que no es otra cosa precisamente que codificar esa información, almacenarla y luego permitir evocarla. El hipocampo va a tener una relación muy importante con el tema de la memoria enterograda, o sea, los nuevos recuerdos que estamos grabando en ese momento. Hablemos de la amígdala que está ahí pues muy pegadita al hipocampo. Este es el órgano del displacer, es todo aquello que nos desagrada es generado por respuestas de la amígdala. Es el único centro regulador de las sensaciones desagradables que nosotros tenemos, ¿verdad? Algunos potenciales de acción que pasan por el tálamo como veíamos ahorita, se conectan directamente con la amígdala, están ahí muy cerca. Y en especial es para ese desagrado, ¿verdad? Pues hay una producción de dos hormonas muy importantes cuando suceden estas respuestas, que es el cortisol y la GABA, por ejemplo, para generar ese desagrado. Hablemos ahora del fornix. Bueno, el fornix son fibras nerviosas, ¿verdad? Es una estructura que se encuentra entre el hipocampo y otras áreas ahí del sistema límbico. Es como un arco. Es bilateral, quiere decir que el fornix lo hay tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Es muy importante en los procesos de memoria, en la formación y el almacenamiento de la memoria, sobre todo a largo plazo. Esa codificación, ese almacenamiento de esa memoria que va a quedar ahí para la posteridad durante muchísimo tiempo. Van a haber redes muy mielinizadas en este caso, ¿verdad? Sobre todo va a guardar mucho lo que va a ser el tema de memoria episódica, que de recordar momentos, lugares también donde estuviste. También se encarga en la modulación de las respuestas emocionales en cuanto a la regulación del comportamiento, muy relacionado con la motivación y el placer. O sea, hay una conexión directa entre el fornix y este tipo de reacciones o de respuestas. El septum es una estructura muy pequeña que está ubicada en la parte media del cerebro. Se encuentra realmente entre los dos hemisferios cerebrales, por debajo del cuerpo calloso, que es quien une estos hemisferios. Se encarga de una regulación de la memoria espacial, de la ubicación como tal, en el momento en donde te encuentras con relación a los objetos o al mismo espacio que te rodea. También modula algún tipo de respuestas muy relacionadas con el tema de la memoria. Y ahí tiene una función muy importante en la regulación en cuanto a la agresión, respuestas emocionales muy agresivas. Participa en detenerlas, en inhibirlas. Entonces es muy importante. Y tienen también una función en cuanto a la motivación y el placer. Algunas de las patologías que podemos ver en estas estructuras del diencéfalo, en el caso del tálamo, estamos hablando de esquizofrenia, ¿verdad? Es la disminución de la estructura del mismo volumen del tálamo como tal, y esto puede presentar algunos cuadros de alucinaciones, de delirio, donde la persona empieza a alterarse, empieza a tener una realidad paralela dentro de esto, generando también problemas de comportamiento. En cuanto al epitálamo, podríamos hablar de una patología como la depresión estacional, ¿verdad? Esta depresión estacional se da pues, porque el epitálamo de alguna manera está dentro de sus funciones todo el tema de una hormona que es la melatonina, que es indispensable para el sueño. En épocas de inviernos, por ejemplo, donde hay baja luz solar, se pueden presentar irregularidades en la secreción de melatonina y se puede llegar a un tema de una depresión, de un bajón anímico, entre otras cosas. En cuanto a los ganglios basales, podemos hablar de los trastornos obsesivos compulsivos, los TOC.
que conocemos normalmente se dan aquí. Va a haber una disminución en estos circuitos de los ganglios basales, ¿verdad? Especialmente en el tema de su núcleo, y no va a existir esa conexión con la corteza prefrontal fluida, y van a existir episodios de alucinaciones y esquizofrénicos compulsivos, o sea, personas que se dan a tareas que ya saben que las han realizado, pero quieren de pronto revisarlas y una y otra vez. El hipocampo, una de las patologías puede ser, pues ya hablamos, al hablar del hipocampo en la memoria, puede haber daños en cuanto a recordar cosas o eventos que han sucedido en corto plazo. Eso se llama una amnesia anterógrada, donde olvidamos movimientos y situaciones, o más bien situaciones que han sucedido en el corto plazo. En cuanto a la amígdala, podemos hablar de una patología, ¿verdad?, que es el trastorno del estrés postraumático, lo hemos visto. Y esto lo que sucede es que hay una hiperactividad y un crecimiento en la hormona, y vamos a tener un miedo descontrolado, en la amígdala, y vamos a tener un miedo descontrolado a cierto tipo de cosas y situaciones también que se presentan. En cuanto a la amígdala, uno de los trastornos o las patologías que puede presentarse es el trastorno del estrés postraumático también. Aquí lo que vamos a tener también es una hiperactividad de la amígdala, ya lo habíamos dicho, y bueno, va a generar muchos temas de desagradabilidad, de miedo, entre otras cosas. El núcleo de Accumbens, que, bueno, no hablamos, pero viene siendo ese órgano del placer. Si la amígdala da esas malas respuestas o respuestas desagradables, el núcleo de Accumbens da respuestas muy positivas, respuestas que nos agradan, y una de sus patologías es la adicción. Como estamos buscando repetir esos estímulos que son agradables para el ser humano, temas como la adicción a ciertas sustancias, o hay adicciones que no necesariamente son químicas, que hacen generar mucha dopamina en nuestro cerebro, así nos hagan daño, vamos a tender a repetirlas constantemente, y la adicción viene siendo una de las patologías. En cuanto al Fornix, podemos hablar de un deterioro de la memoria, como la enfermedad de Alzheimer como tal, que va haciendo la pérdida de todas esas memorias que hemos recopilado durante nuestra vida, y pues esta es una enfermedad progresiva, y se va a seguir dando un deterioro, pues obviamente dentro de la función cerebral como tal. Y en cuanto al septum, uno de los trastornos es el trastorno de ansiedad, ¿verdad? Ya recordemos que el septum es un órgano que modela también las emociones, ¿verdad? Y en este caso puede presentarse pues una hiperactividad de conducta y ansiosa, que es por la causa de una afectación al septum como tal. Así las cosas, ya hemos abordado lo que ha sido el troncoencéfalo y el diencéfalo, hemos hablado de sus estructuras, las funciones de cada una de ellas, y también una correlación precisamente con algunas patologías que pueden presentar las afecciones de estas estructuras. Muchas gracias por la atención prestada.